Bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día que es importante para el ITAM y agradecemos mucho la importancia que también le da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Electoral Judicial y agradecemos también la presencia de todos ustedes. Una disculpa. Quisiera primero presentar muy brevemente los miembros del Presidium y después pasaríamos a el coloquio que va a consistir en, digamos, unas palabras, primero del magistrado Felipe de la Mata, después del doctor Pedro Salazar y finalmente tendríamos también comentarios del magistrado presidente Reyes Rodríguez. Y espero tener chance de que tengamos algún momento de preguntas del público. Bueno, entonces los presento. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, como ya han escuchado, estudió aquí en la licenciatura en Derecho en el ITAM. Él también estudió la maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE. Fue durante un tiempo el director de la licenciatura en Derecho del CIDE, entonces tiene bastante experiencia siendo docente y diseñador de programas de estudio, lo que va a ser excelente para nosotros en esta cátedra. Él ha sido también profesor, ha dado clases en el ITAM y en otras instituciones, incluyendo el CIDE, ha publicado diversos artículos académicos y ha ocupado puestos importantes en la administración pública, como ha sido Presidencia, la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República, ha laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Federal Electoral y actualmente es el magistrado presidente de la Sala Superior del Poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El doctor Pedro Salazar Ugarte también es licenciado en Derecho por el ITAM, es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, él es profesor, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y recientemente terminó un periodo como el director de dicho instituto. Nos estaba platicando que el primer director de ese instituto que no había estudiado previamente en la UNAM, cosa que pensamos que habla muy bien de la UNAM misma, ¿no? Y habla también muy bien de nuestro instituto. También él estuvo en el mismo instituto como secretario académico, secretario del Consejo Interno, digamos que tiene una labor importante ahí adentro del instituto y él ha impartido también cursos de licenciatura y de posgrado en muchas instituciones de educación superior y ha sido también profesor invitado en universidades muy prestigiosas en el extranjero. Sus principales líneas de investigación son el derecho constitucional, los derechos humanos, la democracia y la transparencia y esto es parte de la razón, además de que es un exalumno muy querido y teníamos muchas ganas de que él viniera aquí al instituto, de que él nos acompañe. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Finalmente, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, él es abogado de la Escuela Libre de Derecho, es maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y es director en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces creo que tiene los más grados que cualquier otra persona en esta mesa. Él ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, donde recibió la medalla Alfonso X el Sabio en 2010 por 15 años de docencia. Además, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM.
y ha trabajado en distintos cargos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos de la Sala Superior y magistrado fundador de la Sala Regional Especializada. Tiene una larga trayectoria, es gran experto en la materia electoral y estamos muy, muy contentos de tenerlo. Muchas gracias. Bueno, para iniciar y antes de darle la palabra al magistrado Felipe de la Mata, para iniciar, quisiera simplemente decir que sabemos que las instituciones son fundamentales para que la democracia pueda funcionar en cualquier sociedad. Sabemos que en estos momentos la democracia es un concepto que ha llegado a ser cuestionado, no solo en este país, en muchos otros países. Vemos cambios en cómo las nuevas generaciones de personas jóvenes, las mismas personas que queremos educar y queremos utilizar esta cátedra para educar a estas personas, cómo consumen, cómo entienden la democracia. Y entonces tenemos un reto. Y en México en particular existe una coyuntura muy interesante. No quisiera calificarla más de interesante, yo creo que los mismos expertos nos dirán más, respecto a las reglas del juego, de este juego democrático. Y eso puede poner en peligro y puede afectar mucho cómo va a ser la democracia en México, cómo va a funcionar, su nivel de funcionalidad y su nivel de legitimidad, cuando la generación que tome el curso de cátedra electoral, esperemos, empezando en agosto de este año, cuando ellas y ellos salen del escenario de la democracia, por estos cambios que pueden llegar en las reglas del juego. Entonces, nada más lanzar esta idea, aunque seguramente los expertos nos van a dar aspectos muy ricos para considerar. Entonces, le pasaría primero la palabra al magistrado Felipe de la Mata. Gracias. Muchas gracias.
y la metodología de las sentencias y, por supuesto, perdón que lo diga, también el análisis de los casos. Sí, es que luego piensan que los jueces resuelven de verdad para el universo. Resolvieron un caso y por lo tanto aquí hay una ley universal que deberá ser utilizada en el resto de la humanidad. Vuelve a ser lo mismo, es que sí se dan cuenta que los jueces resuelven casos o no. Y el contexto de los casos tiene que ser valorado, por supuesto por el juez, pero también por el lector. O sea, no puedes hacer generalizaciones absurdas en relación con un caso, ni siquiera para casos parecidos, en su caso idénticos. Hay pocos, pero llegan a haber idénticos. Un tribunal electoral tiene que ser un tribunal constitucional, parece tautológico, pero es que hay ratos que pareciera que como sociedad estamos olvidando cuál es el papel de un tribunal constitucional. No se preocupen, yo en mi clase de teoría de la Constitución me tardo, no sé, por lo menos 3 semanas dando esa parte, entonces no voy a entrar a eso, pero les voy a decir, o daré por asentado que todos lo sabemos. Quiero decir que pienso, es evidente que en la Constitución cabemos todos. No hay un dueño de la Constitución. No son los constituyentes, no es el poder legislativo, o peor aún, otros poderes, los dueños de la Constitución. En la Constitución caben todos los ciudadanos, la mayoría y las minorías. Es que hay una idea que a ratos oigo y siento que permea. Los derechos de las mayorías van por encima de todo y tienen que aplastar a las minorías. Dios, no. Tenemos que convivir en el régimen constitucional, donde los derechos de las minorías sean perfectamente armonizados con los de las mayorías. Es que es tan evidente. Y esto significa que un tribunal constitucional, como el electoral, tiene que hacer una chamba de papel contramayoritario. Sí, y eso lo estamos sufriendo más de una vez. Es decir, cuando encontramos un grupo en situación de desventaja que ha estado históricamente denigrado, discriminado, maltratado, pues el juez trata de generar las circunstancias para que haya, digamos así, piso parejo. Y muy probablemente la mayoría no aplauda, y muy probablemente la mayoría diga que se están equivocando. Pero ese es el papel de un juez moderno. Y por lo tanto, un tribunal constitucional tiene que ser potencializador de los grupos de derechos humanos, de los derechos humanos y particularmente de los grupos en situación de desventaja. Sí, de los débiles, de los relegados, porque en la Constitución cabemos todos. Ahora, eso significa que también es, digamos así, el garante del control constitucional y los derechos de las minorías. Vamos a decirlo, indígenas, mujeres, las personas de la diversidad sexual, afrodescendientes, migrantes, discapacitados. Llevamos unos años haciendo ese trabajo y me surge una duda. ¿Y a quién le duele que un tribunal haga ese papel? ¿A quién creen? ¿A los poderosos? ¿A las mayorías? ¿A los fuertes? No pueden imaginar que un tribunal, por cierto, esto es algo de doctrina constitucional moderna, es cosa de leer obras de los últimos 50 años, pero bueno, no pueden imaginar que un tribunal haga un papel contramayoritario. Esto significa o pudiera implicar que un tribunal de derechos humanos sea un tribunal humanista, sí, que tenga a las personas como el centro de sus definiciones y de sus disquisiciones, y que sea un tribunal empático. Esa palabra la he escrito varias veces en los últimos meses. Un tribunal empático que entienda justo que hay diferencias entre las personas y que traten de aminorarlas. Ahora viene un problema, perdón, me estoy refiriendo mucho al presidente, pero es que lo tengo aquí al lado. Porque la pregunta es, ¿y si juegas todo lo que acabas de decir, de qué te van a acusar? ¿De activista? ¿A poco no? Es como el insulto inmediato. Ahora, yo tengo una pregunta que dejo en el aire para que la resolvemos en la cátedra del Tribunal Electoral. ¿Es malo el activismo de los jueces cuando es en defensa de los derechos humanos? ¿Sí? ¿Es malo contra de los derechos de las personas? Es que pareciera que hay gente que piensa que sí. Tendremos que platicarlo. Activista sí, pero no. Activista los
derechos humanos, por supuesto. Y entonces vienen las cuestiones, por ejemplo, que nos hemos encontrado. En temas que tienen que ver con papel de un... Vamos a aplicarlo, hacerlo un poco más concreto, porque si se dan cuenta vamos de lo genérico hacia lo específico. Temas de acciones afirmativas y control constitucional, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años que hemos dispuesto de acciones afirmativas, tratando de cumplir el papel de un tribunal constitucional en los términos que estoy señalando. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿a quiénes lastiman las acciones afirmativas que se dan hacia grupos en situación de desventaja? ¿A quiénes les resultan odiosas? ¿A quién le resulta odioso el control constitucional? Dios, imagínense, quieren que se cumpla la Constitución, es terrible. La pregunta es, ¿a quién? Y vuelvo a responder, al poderoso, al fuerte. ¿A quién beneficia limitar a un tribunal constitucional respecto de sus decisiones de protección de derechos humanos? Y vuelvo a responder, al poderoso, al fuerte. ¿Por qué le duele al poderoso y al fuerte las interpretaciones maximizadoras de los derechos humanos? Pues porque quiere tener más poder, eso también lo he descubierto con los años. Los políticos, les digo en mis clases, son, respecto del poder, como el avaro con el dinero. No tienen llenadera. Alguien tiene dinero, un avaro, y dice, se lo quiero quitar. Oye, compárteme un poquito. No, mano, estás equivocado. No, bueno, es igual. Y sí, no le conviene a los fuertes reconocer los derechos humanos. No conviene, no. Y viene otra pregunta más. ¿A quién le duele cumplir sentencias que tengan que ver con maximización de derechos humanos? Y vuelvo a responder, al fuerte. Por supuesto, ¿alguien tiene dudas? Al que controla el poder. Y entonces recuerdo, ¿para qué sirve una constitución? Desde su origen. Y entonces me doy cuenta que esta es la función fundamental de la Constitución, históricamente, desde la Carta Magna. Sí, limitar el poder del poderoso, restringir el poder que de otra manera se vuelve absoluto y tratar, de alguna manera, que sea racional. Ahora, ¿a quién les sirve los jueces que sean solamente aplicadores de normas específicas, que estén en leyes y que no se muevan más allá de eso, que no volteen a ver a una constitución maximizadora de derechos? ¿A quién? Vuelvo a preguntar, pero ahora no voy a responder, ya saben la respuesta. ¿Por qué el tribunal ha tenido que tomar acciones principalistas en México? Porque me he hecho esa pregunta. El principalismo puede ser muy peligroso, lo sé bien, no tienen que decirlo, lo entiendo. Es más, a ratos cuando hablo del tema con profesores internacionales me voltean y me dicen, por favor, pónganle una anestesia porque se está pasando, ¿no? A ver, no hay que hacer bolas. En torno al principalismo que en mi juicio ha tenido en los últimos años el Tribunal Electoral, en los últimos significa más de 10, ¿eh? No es una cosa de los últimos 6. Tiene que ver justo, partimos del principio de que tenemos una serie de principios constitucionales en temas de electoral que no tienen reglamentación legal. Entonces la pregunta es si la falta de reglamentación hace que el derecho o el principio que se encuentra en la Constitución no se pueda hacer valer. Es decir, en pocas palabras, que lo adjetivo esté por encima de lo sustancial. La Constitución dice una cosa, ay, pero es que, ¿sabes? La ley no lo dice, entonces, no, ¿cómo te atreves a dotar de contenido a la Constitución? Es que hay reclamos de ese estilo, es increíble. Miren, si dijéramos que la Constitución no resulta obligatoria, porque eso sería más que a los caprichos del legislador, tendríamos que afirmar que la Constitución no deja de ser más que ideales, a lo más una carta política, como en el siglo XIX. Pero es así. La Constitución no es coercitiva, es así de verdad. Repito, no voy a darles clases, son preguntas, pero a partir, por lo menos, en Estados Unidos mucho antes del siglo XIX,
¿no? Y en México, bueno, o mejor dicho, en el siglo XIX, y en la Europa continental, a partir del siglo XX, esto ha sido la respuesta es clara y precisa. La Constitución resulta obligatoria y tiene que hacerse cumplir por vías jurídicas. Y voy a decir algunas cosas que pudiera dotarse de contenido. Por ejemplo, el tema de paridad. Lo ponen en la Constitución, luego no saben, no nos precisan cómo se puede hacer valer la paridad en todos los municipios del país, en todos los congresos del país, respecto de todos los gobernadores, respecto de la elección presidencial. Y cuando dotas de contenido no solo al concepto de paridad, sino también a los mecanismos para hacer vigente la paridad, todo el mundo se enoja. Pues que hagan su trabajo. Ahora, el tema de, por ejemplo, que tienen que ver también con hacer valer la ley y la Constitución. Que resulta que la Constitución y la ley no tiene, por ejemplo, sanciones para los servidores públicos que la violen. En materia electoral, sí, así de claro. Puedes violarlo 1.000.000 de veces y lo más que podemos hacer es un aviso al superior jerárquico. Y si no hay superior jerárquico, o es el superior jerárquico que está fomentando el ilícito constitucional, no va a pasar nada. Es claro, porque estamos en un país donde o hay sanciones o no se cumple. Ahora, por ejemplo, en temas que tienen que ver con voto, derecho pasivo al voto y categorías sospechosas, a ver, vuelve a ser el tema de las acciones afirmativas. Cuando creamos los distritos indígenas, presidente, ¿te acuerdas que había distritos de Chiapas y Oaxaca con mayoría de población indígena, mucha mayoría, que nunca habían tenido un diputado indígena? Ahorita estaban diciendo que hay 8 personas con discapacidad en la Cámara de Diputados. No lo he verificado, creo que ese es el dato. Y nunca había habido tantos diputados con discapacidad. Bueno, ya me doy a entender. Es que resulta que la Constitución establece también, justo, categorías sospechosas en relación con determinados derechos, personas. Ya no se diga el control constitucional de actos electorales. Eso se cuece aparte y sería mucho hablar. La pregunta que voy a hacer es, ¿solo los políticos controlan el contenido constitucional y solo ellos merecen controlar el contenido? ¿A quién se beneficia con eso? ¿O son los jueces, a través de sus sentencias respecto del caso y siguiendo los procedimientos que están en ley, los que van definiendo también el contenido constitucional? Claro, porque también el peligro es que el legislador no haga su chamba, y que esto haga que no exista el derecho, o que a lo más la Constitución se convierta en una poesía. En fin, yo les cierro mi participación diciéndome, a mí me gustaría ver allá. A ver, no hay que hacernos bolas. Los políticos siempre están pensando en ellos mismos. Y lo que me parece, o los partidos, vamos a decirlo así, porque no necesariamente los políticos, los partidos, en sus problemas, no necesariamente en los de la gente. Una ley de democracia inclusive implicaría justamente que pudiera haber una democracia donde se incluyeran a todas las personas, a todos los grupos minoritarios. Ahora, a mí me gustaría también ver una ley de justicia parlamentaria.
que tiene la última palabra en una materia particularmente importante para la construcción de una democracia, de la democracia mexicana. Yo creo que algo que merece la pena solo dejar ahí anotado es que a lo largo de su historia ha tenido distintos momentos, lo decía el magistrado de la Mata, es verdad, el contexto ha venido cambiando, pero el tribunal también ha venido cambiando. Al interior del tribunal, y no haré aquí una disección, digamos, radiográfica de las distintas integraciones, pero han habido distintos momentos, distintas integraciones y distintas particularidades en la composición del Tribunal Electoral, al menos estoy pensando en los últimos 30 años, de 1994 ahora 2023, a la puerta del 2024, que creo que es un arco temporal lo suficientemente amplio como para poder hacer una valoración de la evolución de una institución, en este caso, insisto, especializada. Y creo que habrá mucho que decir. Yo creo que merece la pena aprender las lecciones positivas, y también hay que decirlo, no pocas negativas, de distintos momentos de la vida institucional y de las integraciones del Tribunal Electoral en este recorrido histórico. Y a eso me lleva al siguiente punto que decía muy bien el magistrado de la Mata. Es un tribunal, todos los tribunales constitucionales tienen una ineludible dosis de, digamos, valencia política en las decisiones que adoptan, pero el Tribunal Electoral inevitablemente oscila entre el derecho y la política. Inevitablemente, porque los temas, los conflictos, los problemas, los casos que llegan al tribunal tienen una carga política ineludible y se presentan además en la mayoría de los casos, no únicamente, pero entre actores políticos muy poderosos que van a disputar en la sede jurisdiccional pues intereses particulares, también procesos políticos muy complejos y también obviamente disputas propiamente de poder. Y en ese sentido es imposible, sería ingenuo pensar que el Tribunal Electoral, sus salas, en fin, y todas sus instancias de decisión, pero solo su sala superior, están exentas de valoraciones de carácter político. El problema, para mí, es cuando la variable poder se impone a la variable derecho. Y eso es identificable en algunos casos emblemáticos a lo largo de la historia del tribunal, cuando no es, digamos, fácil encontrar la racionalidad jurídica que está detrás de determinadas sentencias o de determinados votos. Y cuando lo que encuentras es más, digamos, una lógica de, digamos, de arbitraje político, de decisión política, en la que el derecho de alguna manera va quedando soslayado o va quedando desplazado. Y creo que ahí, lo decía muy bien el magistrado presidente en la intervención a la hora de la firma del convenio, debemos de reconocer, y yo lo hago sin ningún tipo de ambaje, que el tribunal ha sido particularmente receptivo y abierto a las voces críticas. Y es verdad, es decir, a mí me consta, yo he sido en distintos momentos, a veces con razón, seguramente a veces sin razón, pero una voz muy crítica de muchas de las decisiones que me ha parecido importante mencionar, analizar, comentar del Tribunal Electoral a lo largo de estos 30 años. Y debo decir que por parte de las y los magistrados en general de la institución siempre he encontrado una recepción atenta a escuchar razones y argumentos, a aceptar la crítica, digo, a veces incluso una crítica fuerte, y también a intercambiar argumentos, lo cual es muy benéfico para la academia. Desde la academia a veces pensamos que tenemos la razón desde nuestro mirador sobre las razones que están detrás, las buenas o malas razones de una decisión jurisdiccional, y también es muy importante escuchar la reacción que viene de las voces de las y los juzgadores, porque a veces nosotros miramos con sesgos o miramos de manera, déjenme decirlo así, de manera parcial decisiones que tienen otro tipo de elementos que probablemente merece la pena considerar. Lo que sí debo decir es que con el Tribunal Electoral al día de hoy ha habido la posibilidad de tener un intercambio crítico, a veces muy, digamos, muy tenso, pero al mismo tiempo siempre constructivo. Yo recuerdo, y siempre lo recuerdo con gusto, durante algunos años a mí me invitaron a conducir un programa de televisión del tribunal, en el tribunal, que se llamaba Las Sentencias a Debate, y en ningún momento dejé de ser el mirador crítico que seguí siendo, y en ningún momento
dejé de tener el espacio que tuve durante varios años, el periodo de una presidencia entera, en ese tribunal en donde desde adentro del tribunal, con los recursos del tribunal, criticábamos al tribunal. Y creo que eso es muy sano. Creo que eso es algo que merece la pena ser reconocido y que merece la pena mantener y conservar, que no siempre es fácil. Han habido momentos también en los que hay más cerrazón, digamos, a ese tipo de opiniones críticas que vienen desde afuera. ¿Cuál es la manera en la que yo suelo elegir la lectura y la identificación de casos de los tribunales, no solamente del tribunal electoral, porque de los tribunales? No a través de ejercicios estadísticos con metodologías que te permitan tener un panorama, no. En el caso, al menos de mi estilo de mirar, es mirar casos emblemáticos particularmente problemáticos, y analizar esos casos, porque en materia electoral sobre todo, no solo, los efectos de un solo caso pueden ser muy importantes en un momento político determinado y pueden tener consecuencias muy relevantes en las contiendas políticas y muy relevantes en la credibilidad de las autoridades electorales y del propio tribunal. Una mala decisión sobre un tema delicado en un momento importante puede resultar verdaderamente costosa y regresiva en términos democráticos. Y por eso, al menos en mi caso, la mayor parte de los textos que podrán encontrar que escritos sobre sentencias son críticos, porque son aquellas sentencias que, desde mi punto de vista, merecen ser criticadas y merecen ser subrayadas y merecen ser denunciadas. Pero sería una injusticia y un error de mi parte no reconocer que, así como hay esos casos, hay todos los demás. Y que el Tribunal Electoral, en particular, ha sabido ser verdaderamente una fuente del derecho. Y una fuente del derecho, sobre todo en ampliación de derechos, a lo largo de mucho tiempo. Esa sí ha sido, me parece, una particularidad que merece ser aplaudida y reconocida. Lo decía el magistrado Felipe de la Mata, decisiones a partir de principios constitucionales que requieren ser dotados de contenido y que son dotados de contenido en muchos casos a partir de interpretaciones expansivas de la garantía de los derechos, sobre todo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y eso es verdad, y eso además se ha convertido en muchos casos en norma legal e incluso en norma constitucional que han tenido su origen en decisiones del Tribunal Electoral, de sus salas y en particular de su sala superior, y eso creo que es interesante. Nada más que eso nos lleva de regreso al dilema y al problema entre poder y derecho. Y lo decía bien el magistrado de la Mata, cuando te enfrentas ante principios constitucionales abstractos, este es el ABC, pues de quienes nos dedicamos a estos menesteres, siempre hay un margen para la decisión interpretativa en una dirección o en otra. Y ahí es en donde de repente se cuelan decisiones que uno dice, esta no me termina de convencer jurídicamente hablando. Y a veces la abstracción de los principios es una buena cobertura para decisiones que terminan siendo políticamente, digamos, orientadas. Y creo que eso en materia electoral hay que mirarlo con particular, digamos, atención y con particular cuidado. Podría citar casos, pero no lo voy a hacer, tengo muchos en mente, en fin, pero además si cito algunos estoy dejando otros fuera y en esto mejor ser. Pero yo sí creo que podemos mirar en la historia del tribunal y en momentos políticos particularmente complejos, decisiones que han trascendido a la opinión pública y que han cimbrado el debate público y que han estado presentes en tertulias televisivas, en mesas académicas, en portadas de periódicos y que muchas veces han sido, digamos, decisiones que han generado, digamos, una fuerte tensión política en momentos ya de suyo políticamente complejos. Yo creo que de cara a lo que viene, de cara al año que viene, es muy importante que el Tribunal Electoral haga una reflexión en ese sentido y sea un actor y un factor de estabilidad, de certeza, de seguridad jurídicas, de responsabilidad institucional y sobre todo de anclaje democrático. ¿Por qué? Porque es el tribunal que tiene la última palabra en una materia que va a ser muy disputada y de alguna manera es la válvula de seguridad del Estado constitucional y democrático. Y creo que no es menor y sí creo que de ese tamaño es su responsabilidad y sí creo que esa responsabilidad se verificará en un contexto de complejidad sin precedentes. No puedo no mencionar, para concluir, dos puntos.
Una variable fundamental son las dinámicas de gobierno interno y las dinámicas de coordinación y de trabajo entre quienes integran a los cuerpos colegiados y en este caso jurisdiccionales. Y sí creo que quienes integran un órgano jurisdiccional de esta naturaleza tienen un deber, una responsabilidad, una ética de la responsabilidad que debe de orientarlos a superar los conflictos y los desacuerdos personales para poner en primer plano las decisiones de los plenos de los que forman parte. Y en eso el Tribunal Electoral tiene todavía, digamos, desafíos importantes de cara a lo que viene, porque sus disputas internas a veces han sido motivo de mucha preocupación a quienes miramos desde fuera al último árbitro jurisdiccional en materia electoral. Concluyo. No son tiempos fáciles ni serán tiempos sencillos desde el punto de vista político y jurídico. Hoy enfrentamos la antesala de un proceso electoral que todavía está lejos, pero se avisora desde ahora, con la mayor incertidumbre en torno a las reglas que no habíamos tenido al menos desde 1994. Habíamos logrado en este país contar con estabilidad, al menos sobre el conocimiento de las reglas y de las particularidades de los árbitros. Y hoy estamos enfrentando un contexto en el que esto no es así. Hoy no sabemos cuántas y cuáles y cómo de las reglas aplicadas en el famoso Plan B, el paquete de reforma en materia electoral recién aprobado, se mantendrán vigentes de cara al proceso electoral. No tenemos ni siquiera claridad de cuándo iniciará dicho proceso electoral. No tenemos tampoco, certeza de qué irá decidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esto lleva mano y llevará la voz cantante, pero de nuevo en una situación sumamente compleja. El próximo 4 de abril vence el plazo para la presentación de acciones de inconstitucionalidad y eventuales controversias constitucionales contra la reforma. Ya se han presentado, por lo pronto que yo sepa, 2 acciones, Movimiento Ciudadano y PRD, algunos amicus por ahí, y se ha presentado una muy interesante controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral, pero que puede tener problemas de procedencia por ser materia electoral. Y es previsible que en los próximos días se presente un paquete más amplio y espero más robusto, porque las 2 que he leído no me convencen, de acciones de inconstitucionalidad por parte de otros actores que se encuentran facultados para presentarlas. No es imposible, de hecho sabemos ya que ahí hay organizaciones que, a pesar de ser materia electoral, acudirán también a través de amparos ante la justicia ordinaria para combatir la misma reforma, y seguramente el Tribunal Electoral irá conociendo, como de hecho ya lo hizo en una decisión por demás interesante y dividida esta semana en el caso de la destitución del secretario ejecutivo del INE, seguramente el Tribunal Electoral, así como ese caso, irá conociendo más casos a lo largo de los próximos meses cuando los actos de aplicación de la autoridad administrativa se verifiquen. Es decir, las reglas del juego para organizar a la elección más grande de la historia del México moderno están todas hoy en una situación de justiciabilidad, de impugnación y, vuelvo a decirlo, de incerteza. Y eso no es bueno para una democracia. Las democracias requieren certeza en las reglas y en los árbitros para que la incertidumbre esté en los resultados de las elecciones. Y hoy tenemos una profunda incertidumbre sobre las reglas del juego y por lo mismo la justicia electoral en este contexto, en este país, en este momento, está llamada a jugar un papel fundamental como instancia garante de la democracia mexicana. Así que no son tiempos fáciles, no son tiempos ordinarios para la justicia constitucional especializada, y es un momento sumamente oportuno, y felicito al ITAM y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber celebrado este convenio y por iniciar esta cátedra, que seguramente será un espacio académico de reflexión, espero, sesudo y responsable, y al mismo tiempo crítico y exigente de las decisiones de un órgano fundamental para la estabilidad de la democracia constitucional en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Paso la palabra al magistrado Reyes Rodríguez.
Gracias. También gracias al ITAM, al Departamento de Derecho, por invitarnos a este coloquio que inaugura la cátedra en Derecho Electoral, hablar sobre justicia electoral y contexto democrático en México, pues es muy oportuno en los tiempos que vivimos. Agradezco también la presencia y seguramente al rato los comentarios y participaciones de la comunidad de estudiantes, pero de quienes fueron mis profesores aquí en el ITAM, el doctor Rodolfo Vázquez y el doctor Luis Raigosa, ¿no?, quienes sin duda, además de un amplio claustro de profesores, pues me permitieron ir formando mi vocación por lo público, por el derecho y por el compromiso en la defensa de los valores de la democracia. Siempre es un placer también tener la oportunidad de compartir esta mesa con el magistrado Felipe de la Mata y con expertos en materia constitucional y de política judicial como Pedro Salazar. Todo lo que han dicho me parece muy pertinente, ¿no? Con algunas reflexiones muy atinadas y profundas que a lo largo de las cátedras que se desarrolle seguramente pues estará deliberándose al respecto. Quiero yo en primer lugar señalar que la justicia electoral en el contexto democrático tiene varias funciones. Una de ellas es sin duda hacer de las elecciones un mecanismo confiable y normal del sistema democrático para la elección de los representantes populares. Otra es hacer funcional la democracia en estos contextos de competencia política real, en donde cualquiera puede realmente acceder al poder público y en donde la competencia se debe llevar a cabo a través de reglas claras y en donde tenemos resultados inciertos. Otro de las funciones que tiene la justicia electoral en el contexto democrático es ejercer un control constitucional especializado en la materia político-electoral y este control constitucional es lo que permite de alguna manera darle estabilidad al orden político y al orden jurídico que regula las relaciones de poder y también las relaciones entre ciudadanía y Estado para decidir quiénes nos gobiernan. En todas estas funciones es muy importante el diseño de órganos jurisdiccionales de última instancia, o sea, de tribunales constitucionales. El aporte de los tribunales constitucionales, además de todo esto que ya he dicho, es también darle certeza con criterios claros y predecibles para todos los actores políticos, para todas las personas a este sistema democrático. Y en el ámbito electoral, la certeza es particularmente relevante, ya que, parafraseando a Adam Przeworski, la democracia es una competencia libre que arroja resultados impredecibles bajo reglas previsibles. Por ello, es relevante contar con una institución como el Tribunal Electoral, que tiene la capacidad instalada desde hace 26 años para resolver conflictos a través de la racionalidad jurídica, es decir, a través del derecho, o sea, en donde la variable relevante, ¿no?, son las razones jurídicas. Esa fue la decisión que tomó el constituyente permanente cuando reforma, ¿no?, nuestro diseño, en donde había sobre todo un control político y era la variable política la que permitía resolver los conflictos. Sustituyen como criterio de decisión la política por el derecho
en el momento en el que se da una reforma constitucional en 1994 para darle a la Suprema Corte de Justicia el control constitucional concreto, abstracto, sobre leyes electorales. Y en 1996, con la conformación del Tribunal Electoral como parte de ese poder judicial, y el Tribunal Electoral dilucida, obviamente, a través de criterios jurídicos, problemas políticos, ¿no? Cuestiones de competencia electoral que sin duda tienen implicaciones de un orden político. Es por eso que, por supuesto, el Tribunal Electoral es esta institución que tiene estas dos caras de la moneda siempre en tensión, el derecho y la política, ¿no? Ahora, para darle un ingrediente de certeza, el Tribunal Electoral en contextos democráticos tiene que crear una línea jurisprudencial, ¿no?, para un orden jurídico que está en constante cambio. La legislación electoral, como saben, se ha venido reformando prácticamente cada sexenio. La última reforma electoral me parece de unanimidad absoluta, es la del 96, y después, se han construido reformas con el consenso, con el amplio consenso, rediseñando a veces de manera estructural, como en 2014, ¿no?, el sistema de institucionalidad electoral, administrativa particularmente, que organizan los procesos electorales, o la que se dio en 2006, en donde también reconfiguró las condiciones de equidad en la competencia a través de un acceso a radio y televisión, a través de prerrogativas que se distribuyen de manera gratuita a todos los partidos políticos que disponen de los tiempos del Estado. También en materia electoral se han incorporado algunas reformas con un gran impacto, como es la paridad total, ¿no? En 2014 se introduce el principio de paridad, en 2019 ya se integra como una política del Estado mexicano la paridad total, y también se hace una serie de modificaciones para atender un problema estructural como es el de la violencia política de género, ¿no? En este contexto de cambios legales constantes, en donde la litigiosidad de manera casi pues en una proporción directa al cambio, ¿no?, incrementa, el Tribunal Electoral ha tenido que ir construyendo un sistema de precedentes constitucionales, ¿sí? Y sobre esta función es la que quiero referirme en los siguientes minutos. La justicia electoral en un contexto democrático requiere de ejercer un control constitucional a través de un sistema de precedentes que le dé predictibilidad, pero que también permita el dinamismo de la justicia electoral propio del cambio sociopolítico. El sistema de precedentes en el Poder Judicial se reforma en 2021, como ustedes saben, pero no así en la materia electoral. Hoy en día ya no resulta necesario en la Suprema Corte la reiteración de criterios en 5 ocasiones para que sean obligatorios. Una vez que se apruebe una sentencia por 8 votos en el Pleno de la Corte o por 3 en sus salas, se vuelven obligatorias. Y con esto se buscó generar una certeza jurídica más inmediata y también que tuviera la capacidad de respuesta más rápida para resolver problemas, pues, de la realidad que estaban rebasando al sistema tradicional de precedentes y de cómo estos bajaban hacia los tribunales colegiados o a los juzgados de distrito. En materia electoral, la certeza jurídica también
se le exige esa rapidez, esa prontitud, porque es propio de las campañas, de las competencias electorales, ¿no? Enfrentar contextos complejos y contextos que tienen una temporalidad muy definida. En la justicia electoral yo me pregunto si es necesario que también cambie el paradigma en torno al precedente judicial, ¿no? Seguramente la respuesta es sí, y esto lo podrán explorar en otras sesiones. Sin embargo, yo quiero resaltar cómo ahora el Tribunal Electoral, y desde hace 26 años, ha venido operando, sí, bajo un sistema de jurisprudencia tradicional, pero en la práctica también a través de un sistema que se acerca al precedente judicial del common law. El sistema tradicional en materia electoral exige que una jurisprudencia se construya a través de 3 sentencias en el mismo sentido, en el mismo criterio. Y la Sala Superior ha establecido que esas sentencias no se pueden dar en una misma sesión. También tiene que haber distintas sesiones para poder reflexionar realmente sobre el caso. Y la jurisprudencia no surge en automático después de 3 criterios en el mismo sentido. También la Sala Superior tiene que sancionarla en una sesión pública del Pleno. A este sistema tradicional se suma pues una complejidad adicional. En México, el control de constitucionalidad en materia electoral se comparte entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. De eso se está hablando particularmente en estos días, y fue inclusive una cuestión que se deliberó en la sesión pública de antier, en donde resolvimos el caso al que se refirió Pedro. Desde la Suprema Corte se revisa la constitucionalidad de leyes electorales locales o federales a través de las acciones de inconstitucionalidad, y así la Corte ejerce ese control abstracto y general de las normas. Ese control abstracto a veces tiene efectos muy concretos, Solo por mencionar un ejemplo, recientemente, hace 3 meses, aproximadamente la Suprema Corte declaró inválido toda la reforma electoral en el estado de Coahuila por cuestiones de procedimiento. En lo particular, porque no llevaron a cabo una consulta a pueblos y comunidades indígenas y a personas con discapacidad, y se regulaban acciones afirmativas que incidían en estos grupos. Pero la invalidez fue también de normas sobre los topes de gasto de precampaña, el financiamiento de la campaña, ¿no? La paridad en relación con la postulación a gubernaturas y otros cargos, una serie, digamos, fue una reforma completa en materia electoral. Se declara inválido después de que las autoridades electorales estatales ya habían emitido alrededor de 72 acuerdos, aplicando la nueva legislación, y con los cuales se organizó en la etapa preparatoria la elección en Coahuila. Luego entonces todos los problemas concretos, ¿no?, que se tendrán que ir dilucidando, por señalar alguno, cuál es el tope de gastos de la precampaña en Coahuila, 3 millones o 9 millones. Pues hay una gran diferencia, nada más 3 veces más, ¿no? 3 millones se calculaba con la anterior legislación, la cual revivió la Corte. Pero las precampañas pues ya se estaban llevando a cabo cuando declaran inválida toda la elección. Ya se habían dotado de prerrogativas, ya había reportes de gastos de fiscalización. Entonces, como pueden ver, este control abstracto a veces no lo es no lo es tanto. En materia electoral incide en el día a día, en el cotidiano
de las elecciones y del ejercicio de derechos políticos. Bueno, y es desde el Tribunal Electoral en donde se resuelven los juicios en contra de actos y decisiones en donde se aplica la legislación electoral. Y está previsto en la Constitución la inaplicación por parte del tribunal cuando se advierte vicios de inconstitucionalidad de las normas, ¿no? Ahora, esta revisión puede generar, bajo supuestos distintos, puntos de vista coincidentes, pero también tensiones y enfoques discordantes. Es decir, en el contexto democrático, en México hay dos formalmente tribunales constitucionales que están encargados de darle esta estabilidad al orden jurídico, la certeza que requieren los competidores, los partidos políticos, pero también de procurar el cambio que responda a problemáticas inmediatas, muy reales, muy concretas. En lo personal, este diseño atípico, porque digo, ustedes que son conocedores más que yo de sistemas constitucionales, me corrigen si no es atípico ¿no? en el sistema ya sea del common law, del civil law. A mí me parece funcional, ¿no? Y cumple precisamente con esta exigencia de hacer funcional una democracia pues tan vibrante y compleja como la mexicana. Así, de manera natural, van a escuchar en estas semanas que hay una dualidad de revisiones por ambos órganos constitucionales de una reciente reforma electoral. En este contexto de reforma electoral actual, pues evidentemente hay una preocupación por la seguridad jurídica, por la certeza de nuestro sistema, de nuestras reglas electorales. Ahora, ante estos problemas, la Sala Superior se ha enfocado en seguir una actividad y política jurisdiccional, de política judicial que permita razonablemente la predictibilidad, ¿no? Digo razonablemente porque también los criterios son muy dinámicos, tan dinámicos como reformas hay. Hoy mismo creo que se acaban de presentar iniciativas o se están discutiendo iniciativas en torno, por ejemplo, a si cabe algo más allá de la interpretación y aplicación literal de la Constitución y la ley en materia electoral. O sea, digamos, como pueden ver, ¿no? En la materia electoral se pueden dar ciertos brincos hacia adelante o hacia atrás, todo depende del contexto político en el que se surjan o se construyan las normas. Pero el Tribunal Electoral tiene que mantener una racionalidad del orden jurídico, una racionalidad, yo diría, que se debe parecer más a la del common law, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es la que de alguna manera permite una mayor, bueno, eso dicen los weberianos, neoweberianos, ¿no? Permite una mayor certidumbre para el desarrollo político o económico. Y ahí es clave la certeza que se debe expresar en que las sentencias sigan los precedentes de la Sala Superior. Esto, les decía, en la práctica se ha llevado a cabo por la propia dinámica del Tribunal Electoral, pero también de quienes acuden y presentan sus demandas. Muchos de los y las litigantes en sus demandas exigen que se aplique tal o cual precedente, porque consideran que en los hechos es semejante al conflicto que pretenden se resuelva. Y también los partidos políticos están muy atentos digamos, en ir dándole un seguimiento a la coherencia de las decisiones del tribunal.
Eso a pesar, o paradójicamente a pesar, de que en una elección un partido político puede solicitar la inaplicación de una ley, ¿no? Se le concede la razón y 3 años después pide exactamente lo contrario. Y bueno, el Tribunal Electoral también tiene que buscar esos equilibrios en lo que demandan las partes. Y como dice el magistrado Lamata, tiene que caber la prudencia. Y entonces el Tribunal Electoral, en mi opinión, ha podido actuar en la mayoría de los casos prudentemente, en otros quizá no, ¿no? Pero bueno, esto es resultado, en mi opinión, de 2 factores. Primero, que hay una creciente expectativa de las partes litigantes en los juicios electorales para que se siga el precedente judicial en materia electoral. Y segundo, pues que el diseño constitucional de revisión concreta que se le ha asignado al Tribunal Electoral inclina la construcción de líneas jurisprudenciales que se siguen en casos concretos, tal como o muy parecido a lo que sucede en el sistema de precedentes del Common Law. A pesar de la coexistencia de estos sistemas de control constitucional abstracto y concreto, digamos que podemos agrupar, ¿no?, la relación que se da entre la Corte y el Tribunal Electoral en algunas categorías. Yo simplemente voy a destacar 2. Una, en donde la Sala Superior reitera los precedentes que va formulando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Ya sea porque la Corte estableció una decisión obligatoria con 8 votos sobre una norma, ¿no?, que digamos que después se cuestiona, pero que el Tribunal Electoral está obligado a resolver bajo los parámetros normativos que dio la Suprema Corte. Y por el otro lado, también en esa continuidad de precedentes, podemos englobar los casos en donde la Sala Superior, siguiendo como referencia las decisiones de la Corte, sí resuelve los casos concretos, destacando las particularidades de los hechos, pero en la misma línea o sentido de la Suprema Corte. Pero una otra categoría es aquella en donde no sucede así, y entonces se da una diferencia de criterios que puede llegar hasta una contradicción de criterios. Y quiero destacar que esta contradicción de criterios pues está reconocida en el orden jurídico. Es decir, no es una anormalidad del sistema. Y hay un mecanismo constitucional diseñado para dirimir los conflictos que pueden surgir, ¿no?, de manera, digamos, contradictoria o inconsistente entre el control abstracto de la Corte y el control difuso del Tribunal Electoral. Bueno, para ilustrar estas dinámicas y aterrizar un poco más, voy a hablar de 2 casos concretos, ¿no? Uno, por ejemplo, relacionado con las precandidaturas únicas. Como saben, en México se cuenta con una fase de precampañas a través de las cuales pues se busca la postulación de una candidatura, pero se da una competencia a veces entre distintas precandidaturas, pero casi ya de manera generalizada prácticamente en un sistema de precandidaturas únicas. Y estas únicas personas pues pueden llevar a cabo actos que se asemejan a actos de precampaña. Algunas legislaciones prohíben que las precandidaturas únicas lleven a cabo actos de precampaña. ¿Por qué? Pues parecería lógico, porque no tienen nadie contra quien competir. Sin embargo, pues nuestro sistema de elecciones prevé una fase de precampañas pues relativamente amplia para que la ciudadanía conozca cuáles son los mecanismos a través de los
que los partidos políticos deciden sus candidaturas y una oferta, ¿no? Este ejercicio, que está regulado por las leyes electorales de cada entidad y también por la legislación general, se ha enfrentado a una realidad, ¿no? Y a veces esa realidad puede ser una simulación, pero en otros casos puede ser pues un verdadero ejercicio de consenso o de revisión del perfil de una precandidatura única por un órgano político de máxima autoridad en el partido o especializado en elecciones. Y el Tribunal Electoral lo que ha hecho es optar por ciertas condiciones de mayor libertad en el ejercicio de la política, de los derechos electorales de quienes aspiran a un cargo público y que se ubican en la situación de precandidaturas. Y se ha permitido que hagan actos de precampaña rindiendo cuentas ante la autoridad electoral, aun cuando sean precandidatos únicos, cuando estos tienen que ser ratificados por un órgano del partido político o de la coalición en cuestión. Inclusive también tenemos que una realidad en donde una precandidata o precandidato que emana de un partido, el PRI, por ejemplo, en realidad, como sucedió en la elección de Hidalgo a la gubernatura el año pasado, se opta porque la precandidatura pase por un proceso de elección en el PAN, ¿no? Para que el PAN la pueda postular. Se asume que el PRI ya la acepta, ¿no? Y van a ir en una coalición. Y bueno, tiene que pasar por un ejercicio de precandidatura ante la militancia del PAN. Entonces, como ven, no suena tan descabellado que la Sala Superior haya permitido en diversos precedentes que se lleven a cabo actos de precampaña cuando sean únicos. Bueno, hay legislaciones que prohíben de manera absoluta la realización de precampañas, tratándose de precandidaturas únicas. Y esto fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la Sala Superior, en un reciente caso, en el estado de Coahuila, pues se analizó una prohibición así absoluta, ¿no?, frente a precandidaturas únicas que demandaban realizar precampañas. ¿Por qué? Porque iban a ser ratificadas aún por otros partidos de la coalición o por un órgano político del partido pues, en el que militan. Y se determinó que efectivamente podían. El Instituto Electoral del Estado dijo que no, el Tribunal Local dijo que sí, atendiendo a los presentes en Sala Superior, resolvimos en Sala Superior que sí, siguiendo nuestra línea de precedentes. A pesar de que la Corte había dicho que la libertad configurativa les permitía a congresos locales prohibir de manera absoluta las precampañas. Este es un ejemplo de cómo se da esa tensión, ¿no?, entre el control abstracto y el control concreto. ¿Qué tiene que hacer la justicia electoral? Pues resolver conflictos reales de poder, que muchas veces las normas en abstracto pues no los pueden contemplar, ¿no? En la dinámica ya, pues, del ejemplo que les di, de una precampaña, ¿no?, en donde concurren coaliciones o en donde, por ejemplo, hubo precandidaturas en un partido como Morena y uno de los precandidatos migró a otro partido, como fue el PT, porque se rompió además la coalición entre Morena, PT y Verde. Y en Coahuila tenemos un candidato del Verde, un candidato de Morena, un candidato del PT. El del PT, pues, corrió por la precampaña de Morena. No resultó, pues, seleccionado y tuvo que moverse a otra postulación. Bueno, la justicia electoral se enfrenta a esos contextos
propios pues, de una democracia tan plural como la de Coahuila o la mexicana. Un segundo ejemplo, del cual no me voy a extender porque además hay muchas decisiones, simplemente para que vean la complejidad o cómo, más bien, cómo el Tribunal Electoral, la justicia electoral en contextos democráticos tiene que reducir la complejidad del derecho y la complejidad de, digamos, del poder público. En algún momento en la Sala Superior se emitió una jurisprudencia diciendo que el control de la sobrerepresentación en la asignación de las regidurías, de los curules en ayuntamientos, las regidurías tenía que ejercerse de manera obligatoria para poder garantizar que los partidos políticos no tuvieran una sobrerepresentación mayor a 8%. Y la Sala Superior así lo hizo en diversas ocasiones, nunca por unanimidad. Creo que el magistrado Lamata y yo pusimos siempre votos particulares al respecto. Y resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que efectivamente la sobrerepresentación en materia de ayuntamientos no siempre es algo jurídicamente viable, ¿no? Pero la Sala Superior venía atendiendo una jurisprudencia de 2016, posterior a la reforma de 2014, en donde se estableció esta regla de la sobrerepresentación para los congresos, nunca para los, no, la Constitución Política no dice para los ayuntamientos, pero bueno, derivaron esa norma al control de la sobrerepresentación en ayuntamientos. ¿Y qué pasaba? Pues que se desconfiguraba toda la representación proporcional en un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen pues un tamaño, ¿no? A veces muy pequeño y muy diverso. Pues no es lo mismo el ayuntamiento de Guadalajara, ¿no?, que el ayuntamiento de Tlaquepaque. Pues los tamaños son otros. Entonces, la distribución de curules por representación proporcional, pues a veces es de 2 o 3 regidurías y a veces de 12 regidurías. Y la elección de un ayuntamiento, pues por mayoría prácticamente le garantiza la gobernabilidad al partido o coalición mayoritaria que logra el triunfo por ese principio. Y no el de representación proporcional, pues viene a darle estos equilibrios de pluralidad y también a compensar las distorsiones del principio mayoritario. Pero al aplicarle la regla de no más de 8% de sobrerepresentación como un control constitucional, pues la Sala Superior, en mi opinión, empezaba a distorsionar este balance entre pluralidad y gobernabilidad. Bueno, se fue a la Corte una contradicción de criterios y la Corte resolvió que, pues, efectivamente, ese principio o esa regla de sobrerepresentación del 8%, uno, solo es aplicable si está prevista. Si no está prevista, no la puedes derivar del control para los congresos. Y dos, cuando está previsto, la puedes aplicar siempre y cuando no generes una disfuncionalidad entre ambos principios, el de mayoría y el de proporcionalidad. Bueno, tuvimos, después de que la Corte resolvió esa contradicción de criterios, tuvimos casos, por ahí a lo mejor Jimena me recuerda, pero creo que Morelos, en donde está previsto el revisar que no haya más de 8% sobre representación, pero no se podían hacer los ajustes porque el número de regidurías de escaños no alcanzaban. Entonces, pues ahí otra vez tuvimos diferencias de criterio en la Sala Superior, en donde pues algunos dijimos, es que si no alcanzan, pues no hay que hacerlo, vamos, o sea, ¿no? Si el cambio no te da, pues no des feria que no tienes, ¿no? Bueno, de todos modos se aplicó. Y entonces esto llega al grado de que algunos partidos
pues dejan de tener, ¿no? Curules, porque hay que andar compensando. O no pueden obtener los curules a los que tenían derecho. Este es, bueno, otro ejemplo de cómo la justicia electoral en contextos democráticos tiene que reducir la complejidad de las normas en sí mismas, de los diseños legales y de factores reales de distribución de poder o de representación. Los casos pues, nos permiten ver que la justicia electoral requiere siempre de una construcción de criterios pues, que tienen que ser revisada, razonada y dimensionada en un contexto, o sea, el contexto importa. Para concluir, creo que estos ejemplos y lo que quise yo exponer, espero les permita identificar en alguna justa dimensión en qué medida la justicia electoral es capaz de producir un sistema que busca la predictibilidad, pero por el otro, a través o enfrentando el diseño constitucional de control que tenemos, pues tiene el sistema electoral que resolver diferencias de criterios que a veces generan incertidumbre al existir dos órganos constitucionales. Yo estoy convencido de la importancia de la justicia electoral que ejerce la Suprema Corte de la Nación, ¿no? Y también de la pertinencia del control constitucional y la facultad de inaplicación que tiene las salas del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues esto de alguna manera, si bien es difícil llevarlo a la práctica, pero nos permite responder a un sistema democrático que va planteando retos conforme cambian los contextos y nos permite darle funcionalidad a la democracia resolviendo conflictos a través de ciertas vías que pueden generar ese balance entre predictibilidad o estabilidad y cambio. Yo termino invitándolos precisamente a que revisen las sentencias, a que puedan estudiarlas a través de los distintos espacios que se organicen aquí en el ITAM y vean si la justicia electoral está siendo responsiva al contexto democrático y a las exigencias pues, de una profesión legal y una ciudadanía cada vez más involucrada e interesada en la labor de los tribunales constitucionales. Gracias. Bien lo dices, es un tema de entender lo que es el presente y lo que no lo es. Sí. Es final del 10 de eso. Muchísimas gracias. Creo que tendríamos oportunidad de un par de preguntas rápido. Después vamos a tener un brindis y los invitamos por favor a todos que se queden con nosotros. No sé si alguien, estudiantes, profesores, adelante. Sí, la pregunta tiene que ver también un poco con el tema de cómo nos han educado a partir de este esquema nuevo de precedente que se establece, porque creo que el reto es, todos nos hemos formado bajo ese mecanismo tradicional de jurisprudencia, bajo esos programas, yo incluso diría hasta con los mismos textos, ¿no? Con el García Maínez establece este mecanismo de jurisprudencia. Entonces, ¿cómo haces ese cambio ahora de chip de establecerlo como reto ahora de establecer este nuevo mecanismo de precedente? La segunda pregunta va en relación a esto que es como esta paradoja que genera, ¿no? del control de constitucionalidad, porque precisamente esta certeza, garantía de previsibilidad de las reglas se rompe precisamente cuando haces el control de constitucionalidad, porque cambia la regla precisamente cuando el asunto ya está en litigio y está en esta situación. Porque todavía se puede presentar un escenario que afortunadamente han sido excepcionales, ¿no? Que sería el cambio de jurisprudencia. Recuerdo este asunto en el cual se interrumpe la jurisprudencia porque se advierte que no se va a cumplir con la regla de la integración en las casillas. Entonces nuevamente se volvió a romper
avienta a mí el magistrado presidente. No, a ver, yo creo que la parte de aprender, siempre en las grandes reformas nos obligan a aprender a desaprender, como nos enseñaban acá, Raibós siempre nos lo decía. Y bueno, y sí hay una necesidad de adecuarnos a nuevos términos, digamos, procedimentales, procesales y por supuesto también adjetivos en las distintas materias. Yo creo que es muy interesante la manera en la que los tribunales constitucionales, estoy pensando en este caso en la Corte y en el Tribunal, se han venido adaptando a los cambios normativos que ellos mismos van generando a lo largo del tiempo y cómo van incorporando nuevas generaciones de abogadas y abogados que tienen una capacidad cada vez más, digamos, más creativa para, sin salirse de los marcos normativos vigentes, ir introduciendo nuevas dinámicas de interpretación y de construcción argumentativa. A mí, por ejemplo, lo comentaba con el magistrado Reyes el otro día, un caso suyo, un voto particular, un voto concurrente que leí, muy interesante, por ejemplo, cómo abrevan de distintas tradiciones. Mientras podemos decir, haciendo una generalización, que era más común, déjenme decirlo así, que se abrevara de la tradición europea en materia de interpretación constitucional, ahora encuentras algunos casos, el voto concurrente es un ejemplo de ellos, que abrevan del derecho anglosajón y que de alguna manera colocan otro tipo de términos y de discusiones al interior de los debates jurisdiccionales, que creo que es muy valioso. Y sobre lo segundo, a ver, yo creo que lo que pasa es que estamos, yo lo decía sin exageraciones, estamos en una coyuntura excepcionalmente compleja, objetivamente hablando. Nunca había pasado, en 30 años al menos, más, pero en 30 años, que hubiera una ruptura, digamos, de cualquier acuerdo político sobre las reglas electorales, que no se procurara una mayoría amplia y tanto menos un consenso, que se impusiera una reforma que contiene, y lo digo como constitucionalista, yo no voto, no establezco criterios, en fin, pero que leo cuestiones constitucionales que yo veo con muchos vicios de potencial inconstitucionalidad y que aún siendo conscientes de eso, la mayoría legislativa gobernante aprobara ese marco legislativo y que estemos además acercándonos al inicio de un proceso electoral cuando hay este grado de diversas impugnaciones, algunas directo ante la Corte, acciones y controversias, insisto, habrán amparos y seguramente contra juicios electorales. Eso genera una incertidumbre por el momento, por el contexto y por la materia. Y si es una incertidumbre preocupante, yo creo que el ejemplo que el magistrado presidente nos presenta de Coahuila, pues es muy claro. Las autoridades tienen que empezar a tomar decisiones, tienen que empezar a implementar las normas vigentes y potencialmente esas normas vigentes pueden ser declaradas inconstitucionales, al menos están siendo ya impugnadas, y ahí pues hay una tensión entre la aplicación y los efectos y la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas. Y es un problema que tiene, por supuesto, que consecuencias jurídicas, pero dada la materia, también un impacto político muy relevante, y un impacto político que, insisto, lejos de inyectar estabilidad, tranquilidad y certidumbre a un proceso que de suyo es muy complicado, como lo es una elección, y en este caso una enorme elección nacional, bueno, en realidad lo que nos vino a traer esta operación legislativa es un marco de profunda incerteza y creo yo de genuina preocupación en torno a la capacidad de las instituciones democráticas para procesar las presiones y los problemas que estamos teniendo que enfrentar de ahora hacia los próximos meses y que les lleva una presión especial a los tribunales. Cuando yo digo que están llamados a hacer y que es una enorme responsabilidad, no lo digo con un afán de generar un contexto, digamos, de molestia hacia los magistrados, sino un contexto de reflexión desde la academia, de darnos cuenta de que, como bien dijo el magistrado citando a Dieter Nolen, el contexto hace la diferencia y este contexto es particularmente complejo. Y más nos vale hacernos cargo con objetividad, seriedad y responsabilidad de ello a todos desde la posición en la que estemos. Y no es el problema la acción, ni el recurso, ni el medio de impugnación. Aquí el problema es una decisión política que se tradujo en disposiciones legales que, insisto, desde mi punto de vista, por varias razones, adolecen de problemas serios de inconstitucionalidad
pero por el momento, el día de hoy, son válidas y vigentes. Y ahí está el problema. Y surten efectos. Siguiendo la misma línea de Pedro, que verdaderamente me preocupa muchísimo. Estamos poniendo, digamos, todas las canicas en el Poder Judicial y estamos pidiendo gobernabilidad al país, esperando del Poder Judicial milagros. Y me parece que esto, bien visto, es una derrota del Poder Legislativo, es una derrota de la sociedad civil, es una derrota de la parte administrativa que corresponda, y me parece que es muy delicado para el propio Poder Judicial, porque tampoco tienen la varita mágica para resolver el problema. Y además es un órgano colegiado, y es un órgano que va a tener diferencias dentro de la propia. Y bastaría con que 4 jueces estuvieran en una línea para que ya empecemos a tener un problema enorme. Hoy en la mañana, en un seminario donde estuvo José Sarucán, José Ramón Cosío, hablábamos del cambio climático. Y decía José Sarucán, yo no le doy más de 30 o 40 años a esta situación para que entremos en un colapso general. Y yo me pregunto, guardadas las proporciones, obviamente el concepto catastrofista, si no estamos construyendo una democracia iliberal que finalmente sea eso, una amenaza al orden social, etc. Y no encuentro las herramientas jurídicas, estoy muy escéptico, la herramienta jurídica para poder resolver este problema. No es porque el derecho tenga que anticiparte, normalmente el derecho resuelve conflictos, obviamente, pero me parece que hay que construir categorías jurídicas que anticipen, porque si no esto nos va a rebasar inmediatamente. Y ya estamos al borde. No sé si este ánimo que estoy expresando lo comparte, pero al escuchar a Pedro, la verdad es que sí me inquieta muchísimo que ya estemos en un momento irreversible y que no podamos, metamos en el Poder Judicial toda la garantía de la democracia. Gracias, presidente. Eso. Bueno, yo lo primero es, yo también soy pesimista, doctor. La verdad es que bueno, yo a rato soy pesimista, después me tomo el antidepresivo. No es verdad. A ver, me recuerda un poco creo recordar ahorita que hablaba de los papeles, o sea, un poco que al Poder Judicial siempre se le ha visto un poco de alguna manera como el poder incomprendido, pero desde la misma fundación, digamos, de la división de poderes, creo recordar una frase de Hamilton que decía justamente algo parecido a que era el más débil de los poderes, ¿no? Porque no tenía ni la fuerza de la hacienda, ni tampoco la espada del ejército para poder hacer cumplir sus determinaciones. De alguna manera, si estamos esperando del Poder Judicial que haga aquello para lo cual no está diseñado, pues sí estamos equivocados. Es decir, en el Poder Judicial estará la Constitución, el uso de la razón, la resolución del caso, la determinación del derecho, pero pues, como decía Hamilton, pues no será el que construya el hospital porque no tendrá el presupuesto, ni lo determinará él directamente y ni siquiera podrá hacer cumplir sus determinaciones de manera directa, casi siempre. Ahora, viene un tema que me hace surgir. Si hay posibilidad de que exista democracia sin demócratas. Y aquí es donde viene un tema en el que tenemos que reflexionar y yo creo que está en nuestro foro interno. Viene a ser, ¿por qué tenemos que cumplir el derecho? Bueno, aquí viene la pregunta, ¿por qué tenemos que buscar que sea la democracia la manera en la cual elegimos a nuestros gobernantes? Bueno, y en este país esta reflexión viene muy al caso por una sola razón. Bueno, históricamente, la manera que tenemos los mexicanos de resolver nuestros conflictos electorales es matándonos entre nosotros. La manera en la cual tenemos, digamos, queremos hacer llegar un plan de gobierno es asesinando y haciendo revoluciones. Bueno,
Resulta que esa es la manera que también existen en otros lugares del mundo. Y así históricamente nos hemos asesinado para que un rey sea el otro rey, para que un gobernante gobierne al otro y se cambie. Bueno, pero alguien de repente dijo, pues creo que no es negocio matarnos entre nosotros, ¿no? O sea, pues en una de esas ganas, pero ¿qué tal que pierdes? Y entonces la pregunta es, si parece ser que la democracia es la mejor manera en la cual podemos ejercer nuestros derechos y garantías de tal manera que hay una base que al final del día es poder, es fuerza, por supuesto, la mayoría, claro que implica una cierta fuerza, por supuesto, y una cierta llegada al poder. Bueno, si definimos justo que esa es la mejor manera, y no a matarnos entre nosotros como lo hemos hecho la humanidad, pues entonces digamos, a todos nos conviene que siga siendo esto una república democrática. Y ahí viene el tema, definir la democracia. Y el concepto y el contexto y el contenido de la palabra democracia. Ahora, el punto es, ¿cómo llegas y le dices, te suplico que por favor cumplas una sentencia, un decir, ¿no? Pues a ver, hombre, es que el tema es, así estrictamente, pues tendrá que buscar, por ejemplo, un juez de amparo, tendrá que buscar al Poder Ejecutivo, en su caso ir con la Suprema Corte, ¿no? Para hacer cumplir su sentencia. Pero de otra manera, ya me doy a entender, o sea, tendremos que utilizar al final del día el uso de la razón. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene. Porque si no, digamos, logramos hacer que nuestras diferencias se salden en los tribunales, lo tendremos que hacer con espadas y con pistolas, como era hace 1000 años. Y en México, hace mucho menos que eso, si es que en realidad lo hemos evolucionado. Es decir, el retroceso democrático es el retroceso de la civilización, así de claro, ¿no? Eso, pero si se da cuenta, doctor, el problema inmediatamente es, o sea que dependemos al final del día de la buena voluntad de las personas y de la ética de cada cual. Pues sí. Y ahora viene el problema que nos tenemos que hacer entre nosotros. ¿Cómo conseguimos una sociedad que esté dispuesta a vivir en democracia y que haya demócratas? Y la respuesta no es sencilla. Y, en fin, no sé si ahora el presidente puede terminar la pregunta. Bueno, el profesor Vázquez siempre nos da dosis de realismo, ¿no? en sus clases, en sus libros y ahora en este comentario. Y yo digo, sin contribuir al pesimismo, además añadiría que desde un punto de vista teórico, pero también práctico, es el poder más débil. Es decir, efectivamente se está planteando que el poder judicial, siendo el más débil entre todos los poderes, de repente tenga que ser la única solución posible a un fracaso, yo diría, de la política, no solo del legislativo, de la administración, de la política. Porque no, digamos, porque no está siendo utilizada como esta herramienta de generación de consensos y de dar pues estabilidad, ¿no? Ahora, estabilidad a través de reglas que nos garantizan esta concepción liberal sobre la que se ha formado el Estado mexicano, ¿no? Ahora, el Poder Judicial de cualquier manera está diseñado para llegar a dar respuesta a esos altos niveles de conflictividad. O sea, en realidad también si vemos desde un punto de vista sociológico, la democracia es un conflicto permanente. Claramente, hoy en día estamos en México en un contexto en donde ese conflicto permanente está polarizado por, permítanme llamarlo así, por razones más emocionales que ideológicas inclusive, ¿no? Porque ideologías diversas siempre ha habido. Y aquí la dosis de polarización emotiva, ¿no?
es la que está polarizando al grado que lo que genera es el fracaso de la política, ¿no? De la política que se da y se ejerce desde los ámbitos de representación pública como desde el ámbito de la sociedad civil. Entonces, bueno, el Poder Judicial está construido para eso, para resolver algo que digamos es una cierta normalidad, que es el conflicto, ¿no? Y sobre todo en el conflicto en una sociedad pues ya digamos industrializada, ¿no? Masiva, ¿no? Con expresiones de identitarias de muchos tipos, o sea, vamos, tan diversa, ¿no? Y tan compleja como la que es hoy, y bueno, creo que esta prueba, sí, el Poder Judicial, también coincido en que no tenemos la varita mágica para resolver todos los problemas o dar todas las respuestas, pero pues, ¿qué es lo que hay? Una constitución política, ¿no? Que expresa el consenso de pues más de un siglo, ¿no? de acuerdos, ¿no? De diferentes generaciones, que también en la misma constitución se yuxtaponen las distintas visiones y habrá que generar un equilibrio en eso. Y bueno, es un momento muy interesante, retador, y efectivamente en donde la justicia electoral pues se está enfrentando, ¿no? De manera constante, ¿no? a expresiones en donde el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las sentencias, ¿no? La cultura de la legalidad parece que también puede llegar a ciertos límites del fracaso, ¿no? Y entonces ahí la gran responsabilidad de todos, o sea, porque pues, o sea, de toda la sociedad, no solo del Poder Judicial. Y el acompañamiento que se da desde instituciones académicas, desde, digamos, sociedad civil en general, pues es muy importante, es clave, es decir, el Poder Judicial no está solo en estos dilemas que hoy se presentan. De hecho, que se cumplan las sentencias en gran medida es gracias a la confianza ciudadana y al acompañamiento y a la actitud demócrata de los actores políticos que apuesten por, pues por la funcionalidad del sistema, ¿no? Y acompañamiento no significa complacencia. Entonces, esa labor siempre crítica es importante, ¿no? Porque nos nutre como institución y como jueces. Las magistraturas sí tenemos una dimensión de libertad individual en el ejercicio de nuestro voto, pero una dimensión colectiva y colegiada de responsabilidad, en tanto que la institución tiene que responder pues a las exigencias que hoy tenemos. Muchísimas gracias y acompáñenos, por favor.